Hola a todos, ¿cómo están? Si quieren saber cómo poder determinar las unidades de equivalencia hidráulica de cada artefacto sanitario y con ello determinar el diámetro de las tuberías de nuestro proyecto, acompáñennos en este video. Lo primero que tenemos que destacar cuando necesitamos encontrar cuáles son las unidades de equivalencia hidráulica para cada proyecto sanitario es saber qué tipo de clasificación corresponde a nuestro proyecto. En el reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado se mencionan tres clases diferentes para las instalaciones sanitarias. Clase 1 corresponde a artefactos de vivienda unifamiliares, departamentos, privados de hoteles, privados de oficina. Clase 2 aplica para servicios comunes de oficinas, fábricas y residenciales, y clase 3 se aplicará a servicios de escuela, hoteles, edificios públicos, teatros, aeropuertos, entre otros similares. Cabe destacar que la clasificación no está en las dimensiones del proyecto, sino que más bien se determina según la frecuencia con la cual se utilizan los artefactos. Cada artefacto, según su clasificación, tendrá un determinado unidad de equivalencia hidráulica o UDH, y también se determinará el diámetro mínimo de descarga, tomando en cuenta algo súper importante. En el reglamento se menciona un diámetro de 100 milímetros para lo que corresponde al inodoro, pero comercialmente estos diámetros de 100 milímetros corresponden a 110 milímetros que se aplica al material PVC que utilizamos a día de hoy. Al igual que el diámetro de 38, nosotros vamos a considerar que es un diámetro de 40 milímetros. Si tenemos un proyecto de una vivienda unifamiliar, tenemos que tomar en cuenta que las cantidades de unidades de equivalencia hidráulica y los diámetros mínimos de descarga van a corresponder a la clasificación 1. Por lo tanto, vamos a realizar el filtro correspondiente para esta base de datos. Bien, ya tenemos los filtros para nuestro proyecto clase 1, en donde vamos a identificar el artefacto, la clase, el diámetro mínimo y el UEH correspondiente a cada artefacto. Para poder realizar el cuadro de UEH de forma ordenada, vamos a utilizar una planilla que hemos aplicado en unos ejercicios anteriores. Tenemos acá la siguiente planilla. Por lo tanto, vamos a ir identificando primero qué tipo de proyecto corresponde. Vamos a hablar de un departamento, condominio o una vivienda. En este caso vamos a aplicar el efecto de vivienda. Eso nos va a indicar inmediatamente la clase que vamos a estar utilizando. Tenemos que identificar cuáles son los artefactos que tenemos en nuestro plano. Para poder identificar estos artefactos, tenemos que dirigirnos a la planta de nuestro proyecto y anotamos cuáles son los artefactos que podemos apreciar. En el recinto cocina, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos los siguientes artefactos. Tenemos un lavaplatos. Tenemos acá lo que aparentemente sería un lavacopas. Tenemos en este baño un WC y un lavatorio. Tenemos en este baño un WC, un lavatorio y un baño tina. Ya tenemos los artefactos de nuestro proyecto. Ahora tenemos que plasmar esta misma información en nuestro cuadro de unidades de equivalencia hidráulica. Ya tenemos plasmado nuestro cuadro de unidad de equivalencia hidráulica. Este cuadro a nosotros nos permite saber cuánto es la totalidad de las unidades de equivalencia hidráulica que tendrá la tubería de descarga, tubería que llevará hacia la unión domiciliaria. Eventualmente, para cada artefacto se designará un diámetro mínimo de descarga. Por ejemplo, para el lavatorio tenemos un diámetro mínimo de descarga de 40. Para el WC tenemos un diámetro mínimo de descarga de 110. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez que nosotros estemos realizando el trazado de una instalación de alcantarillado, tenemos que identificar cuáles van a ser los diámetros correspondientes a cada artefacto. Si yo tengo acá un lavatorio y un baño tina, puede que no se justifique utilizar un diámetro de 110, porque el artefacto que estamos descargando en este caso sería baño tina y lavatorio. Si nosotros observamos cuál va a ser nuestro cuadro de unidad de equivalencia hidráulica, nos vamos a dar cuenta de que en este caso el baño tina tiene un diámetro mínimo de 50. Por lo tanto, el diámetro más grande será igual a 50 milímetros, por lo menos para el tramo que estamos viendo. El tramo que se corresponde a la descarga del baño tina y el lavatorios debería ser de 50 milímetros.
Eso por el motivo de que no se justifica utilizar un diámetro de 110. No obstante, cuando tenemos la descarga de un WC mínimo, tenemos que considerar un diámetro de 110 milímetros. Eso significa que eventualmente la descarga que llegue a esta cámara de inspección, como tenemos 110 y 50, eventualmente este tramo de tubería tiene que tener un mínimo de 110 milímetros. Siempre tiene que ser igual o mayor el diámetro de la siguiente tubería. ¿Ya? Si acá yo tengo 110, la siguiente tubería tiene que ser igual o mayor, nunca menor, porque de lo contrario se genera un efecto de embudo y se taparía la instalación. Algo muy similar sucede en este baño. Tenemos un pequeño tramo que corresponde a una sección pequeña en donde se une la tubería principal con la tubería secundaria. Tenemos la descarga de un lavatorio. El lavatorio, el diámetro mínimo es de 40 milímetros. El diámetro mínimo. Por lo menos toda esta sección vamos a considerar un diámetro de 40 milímetros. Y en este punto tenemos una unión que se realiza con una pieza especial denominada B. La B puede tener reducciones y en este caso vamos a considerar una B de 110 por 40. Eso significa que la pieza especial tendrá en su parte principal un diámetro de 110 y después tendrá una reducción de diámetro de 40. Ahora, como tenemos el WC tiene que tener mínimo 110 milímetros. Por lo tanto, tenemos que considerar que en este tramo de la instalación, vamos a anotarlo con un color diferente, en este tramo de la instalación vamos a considerar 110 milímetros, ya que estamos considerando el artefacto del WC. Caso contrario, tenemos por ejemplo un lavaplatos y tenemos un lavacopas. Si nos fijamos cuánto es lo que tiene de descarga el lavaplatos y el lavacopas, nos damos cuenta que ambos tienen una descarga de 50 milímetros. Por lo tanto, se puede justificar que el tramo de instalación que nosotros utilicemos para la descarga de esos dos artefactos puede ser mínimo de 50 milímetros. Por lo tanto, acá vamos a considerar este tramo junto con todo esto. Vamos a considerar que llega a la cámara de inspección y eventualmente lo que sigue a continuación podrá tener un diámetro mínimo de 50 milímetros. Así que de esa manera nosotros justificamos cuáles van a ser los diámetros de cada descarga según el artefacto que estemos utilizando. Lo que vamos a hacer ahora es determinar cuáles van a ser las unidades de equivalencia hidráulica de cada artefacto, cuáles serán las pendientes de cada tramo de nuestra instalación y también cuáles van a ser los diámetros de cada tramo. Todo en función de las unidades de equivalencia hidráulica. Tenemos nuestro plano con nuestro cuadro de unidades de equivalencia hidráulica. Tenemos que ver cuáles van a ser los valores y cuáles serán los diámetros mínimos de descarga. Nos damos cuenta que para el lavatorio el VH corresponde al valor 1, el inodoro VH3, bañotina, lavaplatos y lavacopas también el VH corresponde a 3. Los diámetros mínimos de descarga para el lavatorio será 40, el inodoro será 110, el bañotina será 50, lavaplatos y lavacopas también será 50. Por lo tanto, vamos a anotarlo en nuestro plano. Bien, ya tenemos anotados cuáles son los VH de cada artefacto y cuáles serán los diámetros mínimos de cada tramo según la descarga y el artefacto que estemos asignando. Nos damos cuenta que en este tramo tenemos una descarga con un diámetro de 50 milímetros, la cual va a avanzar y va a llegar hasta esta cámara de inspección. Tenemos un total de VH para cada artefacto de 3 y cuando se suman en este único tramo tenemos un total de 6 VH. En esta sección nos vamos a encontrar con un lavatorio de VH1 y diámetro de 40 milímetros que se va a unir a una tubería de 110 por la descarga del WC cuyo VH equivale a 3. Por lo tanto, en este pequeño tramo se considera un VH de 4. En la parte de arriba tenemos 3 artefactos. Tenemos un bañotina cuyo VH es 3, un lavatorio que corresponde a un VH de 1 y vamos a considerar que todo el tramo equivale a 50 milímetros, ya que a pesar de que el lavatorio podría tener un diámetro mínimo de descarga de 40, viene primero un bañotina. Por lo tanto, el diámetro mínimo para el bañotina corresponde a 50 milímetros.
y acá eventualmente tenemos un inodoro con 110 milímetros. Eventualmente, cuando pase de esta cámara de inspección, tenemos que mantener los 110 milímetros para la tubería de descarga que llegue a la siguiente cámara de inspección. El VH que vamos a utilizar en este caso sería 7, ya que estamos sumando el valor de 3 más 1 más 3 nos da un total de 7 VH. Tenemos el tramo que viene desde esta cámara de inspección hacia la última, sumamos los 7 VH con los 4 nos da un total de 11, y eventualmente cuando sumemos los 6 que vienen desde estos artefactos llegaremos con 17 de VH. Esa cantidad de unidades de equivalencia hidráulica son los que van a llegar hacia nuestra unión domiciliaria, que eventualmente se menciona en nuestro cuadro de VH. Para determinar las pendientes de cada tramo tenemos que identificar cuál va a ser nuestro diámetro de la tubería y también si es que las cantidades de VH satisfacen la pendiente que estamos utilizando. Normalmente, tanto para tuberías principales como para tuberías secundarias de la instalación, el rango de pendiente se maneja entre un 1 a un 4%. Lo sugerible es que sea un 3%, y el diámetro de cada instalación dependerá si es que esa pendiente satisface las unidades de equivalencia hidráulica que nosotros utilicemos. Vamos a mover, por ejemplo, una tubería en la cual nosotros nos encontramos, dice tubería a un 1% por zócalo con un diámetro de 50 milímetros. Nos damos cuenta que este tramo de tubería viene con un diámetro de 50 y nos dice que tenemos un 1% de inclinación. Vamos a corroborar si es que esta tubería, que vendría siendo una tubería secundaria, ya que viene de un ramal, vamos a ver en las tuberías secundarias un 1%, tenemos el diámetro de 50 milímetros es capaz de satisfacer una descarga total de 6 unidades de equivalencia hidráulica, y nos damos cuenta que acá tenemos un total de 4. Por lo tanto, esta tubería con diámetro de 50 con una pendiente de un 1% estaría cumpliendo. Vamos a darnos cuenta que los diámetros de 110, las pendientes, ya sea de un 1% o de un 4%, están por encima de lo sugerido. Nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros estemos aplicando los cálculos, vamos a destacar con un color diferente para determinar el valor de la pendiente. Si tenemos una tubería secundaria con un diámetro de 110, ya sea el porcentaje mínimo de inclinación, tiene la capacidad de poder descargar 180 unidades de equivalencia hidráulica. Si consideramos una tubería principal, el diámetro de 110, generalmente se trabaja con diámetros más grandes, es capaz de poder descargar hasta 450 unidades de equivalencia hidráulica. Se puede entender de que las tuberías principales para un proyecto de una vivienda, el diámetro mínimo que indica la normativa va a satisfacer nuestro proyecto, pero eventualmente en los tramos secundarios tenemos que ver según la pendiente y el diámetro que utilicemos. En este caso, para cada tramo que tenga un diámetro de 110, nos vamos a quedar con la pendiente que estimemos conveniente, que puede ser entre un 1 a un 4%. Todo dependerá de cómo vayamos trabajando con las cotas de entrada de las cámaras de inspección y las cotas de salida de cada artefacto. Si trabajamos con un 1, un 2, un 3 o un 4%, tendremos que realizar el cálculo, pero eventualmente todos van a satisfacer según la normativa el tamaño de la tubería, según el porcentaje de inclinación y también la cantidad de unidades de equivalencia hidráulica. Por lo tanto, vamos a decir que sea el porcentaje de inclinación que sea, los diámetros de 110 sí van a cumplir con la normativa. Ahora tenemos que identificar si es que este artefacto, que tiene un VH de 1, puede estar considerándose un diámetro de 40 milímetros, y este sería un tramo secundario. Para separar un tramo secundario con un tramo principal, generalmente los tramos principales son tramos que van a conectar de forma directa a la cámara de inspección, o bien se conectan entre cámaras y cámaras. Por lo tanto, vamos a considerar como un tramo principal este tramo que vemos aquí, este tramo que vemos acá, desde este artefacto hacia aquí es un tramo principal, y luego este tramo que conectará hacia otra cámara de inspección. Observemos ahora los artefactos que se encuentran en la parte de arriba. Nos dice que podemos utilizar un diámetro de 50 milímetros según la cantidad de
tamaño mínimo que requiere estos artefactos. Pero en este punto tenemos una cantidad de VH de 6. Vamos a ver si se puede. Tenemos una tubería principal en este caso. Si consideramos como tubería principal, el diámetro de 50 no aplica, así que en este caso vamos a considerarlo dentro del rango de tuberías secundarias. En tuberías secundarias nos damos cuenta que el diámetro de 50, si la pendiente es de un 1%, la cantidad de VH que se puede descargar es de 6. Pero en el caso de que aumentemos la pendiente, la cantidad de unidades de equivalencia hidráulica que se pueden descargar aumenta. Eso por el motivo de que mientras mayor sea la pendiente, con mayor rapidez van a poder evacuar las aguas residuales. No se sugiere que la pendiente sea muy alta porque de lo contrario podríamos generar de que los líquidos estarían descargando mucho más rápido que los sólidos y eso generaría un estancamiento dentro de las tuberías. Así que el rango máximo aceptable para instalaciones domiciliarias se trabaja con un 4%. Eso no significa que se puedan excluir de ciertas otras condiciones, pero las características técnicas debiesen cambiar. En este caso, vamos a aplicar entre un 1 a un 4%. Si elegimos un 3% de inclinación, podemos considerar de que la cantidad máxima de VH será de 23 unidades de equivalencia hidráulica. Eso significa que en este caso la pendiente puede ser entre un 1% hasta un 4% y estaría cumpliendo con la normativa. Así que este diámetro sí estaría satisfaciendo la instalación.